El tema de hoy es un poco sobre Cymbidium, ¿sí? Bueno, es lo que más producimos nosotros, así que algo entendemos. Pero ¿qué pasó? Empezaron a ver algunos Cymbidium en flor y ya todo el mundo empezó a preguntar, ¿y los míos no están en flor? Y bueno, a desesperarse. Así que queríamos aclarar un poquito por qué ahora hay algunos Cymbidium en flor y hay otros que no están en flor. Este invernáculo es todo de Cymbidium, de producción de Cymbidium, y si ustedes ven no hay muchas flores ahora, porque se están preparando para más adelante. Pero bueno, ¿qué más les contamos de los Cymbidium? No, bueno, si ven uno por uno van a ver que que todos tienen brotecitos. Hay algunos que recién están así, largando la vara. Porque, bueno, primero, Cymbidium en Buenos Aires, arrancan aproximadamente desde marzo a abril, ¿sí? Que son los Cymbidium más tempraneros, hasta aproximadamente octubre, noviembre, que son los más tardíos. Se dividen en tres etapas los Cymbidium, los que son los tempraneros, los estándar, ¿sí? Que son los que florecen en pleno invierno, que es generalmente julio, agosto, septiembre, y después los tardíos, que son de octubre, noviembre. Entonces hay tres etapas. La de ahora, las que ven en flor ahora o la que hemos terminado de cortar, por ejemplo en esta variedad, son más bien tempraneras, tienen aroma, vienen de una especie denominada Encifolium, que son de verano, ¿sí? Se van a dar cuenta del fuerte perfume que largan. Esta es muy perfumada. Esta sí como es el Golden Elf, que como el Golden verano. Elf, el Peter Pan. Hay 4 o 5 variedades en Buenos Aires que son de pleno verano prácticamente. ¿Sí? Son de flores más chicas. Son de flores más chicas menos. y obviamente sí, duran. Sí, no es como si están acostumbrados a que sus Cymbidium le duren 3 meses, bueno, con estas variedades no va a pasar. ¿Sí? Como pueden ver, tienen Cymbidium que son de varas erectas, ¿sí? Y también tienen las que son péndulas. Los tamaños son bastante variables en tamaño de flor. Hay más chiquititas como los Dorothy Extostil, que son los marroncitos. ¿Sí? Que esa creo que es una de las flores más chiquitas que tenemos en híbridos. Y después, bueno, tenemos de flores más grandes que ahora lamentablemente todavía no, pero por ejemplo esta variedad que es el Butterball, ellas son de flores mucho más grandes y más comunes, ¿sí? Hay todo un mito con respecto a las orquídeas en general, pero los Cymbidium, por ejemplo, yo las entiendo a muchos de ustedes que los quieren poner, por ejemplo, estas variedades en macetas de coco. ¿Sí? Porque esto puede ir colgando, queda lindo, puede ir colgando. Sí, ideal sería que esté colgando. Claro, sí. Pero ¿qué pasa? Los Cymbidium son plantas semiterrestres y necesitan cierta profundidad. ¿Sí? Si observan bien las plantas de Cymbidium, bueno, después les voy a mostrar, porque vamos a hacer un pequeño trabajito. Ellas van sus raíces hacia abajo, tocan el fondo, digamos, y empiezan como a enrollarse. ¿Sí? Cuanto más larga sea la maceta, mejor. ¿Sí? En cambio las de coco son muy chatas, digamos, entonces les cuesta. ¿Sí? En lo posible traten de que tengan los Cymbidium, para que lo entiendan claro, tienen que tener más profundidad. Puede tener hasta 3/4 partes más largas, ¿sí? la maceta. Lo que pasa es que, bueno, acá no se fabrican, Bueno, así entonces, que trataremos de manejar. ¿cuándo salen las varas? Florales más o menos, depende de las variedades. Depende de las variedades, pero las tempraneras ya para fines de diciembre, principios de enero, ya están empezando a salir. ¿Y cómo me doy ¿Y cuenta hasta qué época salen las varas? Generalmente en Buenos Aires hasta mediados o finales de mayo. En finales de mayo es la época. ¿Y cómo me doy cuenta que es vara floral? Bueno, miren, esto es lo más típico, ¿sí? Van a ver que ustedes si lo tocan van a sentirlo como un poco más
hueco adentro, ¿sí? Más huequito. En cambio, si no es vara floral, generalmente es mucho más duro. Ahora, obviamente que tienen que dejarlo crecer aproximadamente 3 o 4 centímetros, ¿eh? No es que de una ustedes se van a dar cuenta. Bueno, yo creo que dejándolo crecer, ahí van a tener seguridad de que es o no es vara floral, ¿sí? Después, ¿En qué momento se tutoran? bueno, ¿en qué momento se tutoran? ¿Sí? Acá van a ver 3 tipos, ¿sí? 3 tipos de altura de vara. Si la ven acá, una, no sé si lo pueden llegar a ver, 2, ¿sí? Es esta, y 3. Generalmente ya cuando está en este tamaño, las tutoramos. ¿Cómo lo hacemos? Muchos dicen, bueno, tenemos miedo de lastimar raíces. En el caso de las Invidium no se preocupen tanto, ellas regeneran bastante rápido, ¿sí? En este momento los ponemos así, ¿ven? Y usamos. Y las otras 2 que quedaron, vamos a esperar un poquito. Traten de no ajustarlo mucho, déjenlo, porque la vara va a seguir creciendo. Y los otros 2 vamos a dejar que crezca un cierto tamaño para poder hacer el trabajo. Después, en este caso en particular, ¿sí? Acá, en este caso en particular ya está un poco más desarrollado y se tenía que haber hecho antes. Pero acá lo que ocurrió es que seguramente creció hacia abajo, estuvo tapado con las otras hojas de los otros Invidium y no los logramos ver, ¿sí? Entonces, en este caso, también vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a tratar de llevar. Yo entiendo a mis plantas de Cymbidium, así que sé hasta dónde pueden llegar. Hay algunas varas que son un poco más propensas y tienen que tener un poquito más de cuidado porque se pueden llegar a quebrar, ¿sí? En el caso de esta variedad no tiene tanto problema, es bastante maleable, ¿sí? Ese es el Butterball. Este es el Butterball, exactamente. Es Y lo amarillo puedes llevar. puro de flor grande. Sí. Pero la vara es un poco arqueada, así que... Sí, la igual me podemos quedó un así, poquito corto el alambre. el alambre, pero bueno, sí, para que tengan idea de cómo es. Lo llevaría de ese tamaño. Acá preguntaron cuál es el mejor sustrato. Ahora vamos a hablar de eso. No, lo vamos a contestar. Bueno, dale. Acá en Buenos Aires, lo ideal para mí es la corteza de pino, ¿sí? Con una cierta granulometría, ¿sí? Para los Invidium. Para los Cymbidium estamos hablando. Yo creo que el sustrato depende de cada uno de nosotros, ¿sí? No es que hay algo específico. Nosotros les aconsejamos la corteza de pino por el hecho de que estamos ya acostumbrados. Hay otras personas que cultivan su Cymbidium en tierra, ¿sí? En tierra, en una maceta, no en la tierra, el piso, ¿eh? En tierra, no la tierra común, sino la tierra esa compostada que ustedes compran para el jardín, bueno, lo plantan ahí. Pero obviamente tienen que estar acostumbrados y saber. Uno utiliza esos tipos de sustrato porque ya sabe que si le gusta regar, no le gusta regar, ¿entienden? Si a mí me gusta regar, ustedes lo pueden poner, si quieren, hasta en piedra partida. Lo pueden plantar en piedra. Así que nosotros lo hacíamos hace muchos años. Lo que pasa es que eso me implica a mí tener que regar constantemente en el verano. En cambio, con la corteza lo que pasó es que trabajamos, o sea, regamos menos. No menos cantidad de agua, sino que en verano, en vez de estar regando casi todos los días, en verano estamos regando cada 4 o 5 días, ¿sí? Es eso básicamente. Porque tiene mayor retención de agua, de humedad. Entonces es por eso que se utiliza la corteza. Pero, a ver, quiero que lo entiendan. Cada una o cada uno sabe si me gusta o no me gusta regar. Si soy de dar constantemente, la ansiedad me da por darle agua a la planta, entonces usen piedra. Entonces pueden todos los días regarla si quieren.
¿sí? Y aquellos que no, que obviamente tienen sus trabajos y tienen a sus orquídeas como algo, como un hobby, por ejemplo, donde no necesitan estar pendiente todo el tiempo de la planta, entonces pueden usar corteza, ¿sí? Entonces acá también preguntan, ¿cuándo trasplantar o dividir? Bueno, trasplantar, esta es una época, digamos, en realidad abril es la mejor época, ¿sí? Marzo, abril es la mejor época para hacer los trasplantes. Y las divisiones, lo ideal es hacerlo en la primavera, en agosto, septiembre, esos 2 meses son los ideales para dividir y para trasplantar. Ahora en el otoño, la mejor época, es la mejor época para hacer los trasplantes. No es muy recomendable hacer las divisiones, ¿sí? ¿Podemos ver un caso de trasplante y uno de división? Sí, el caso de trasplante es este. ¿Sí? ¿Por qué la tengo que trasplantar? Porque se me rompió la maceta. ¿Ven? Se rompió la maceta. ¿Ven lo que le decía de las raíces? Forma toda una malla. Ahora, ustedes me dicen, a mí me preguntarán, supongamos que ustedes la compran en esta macetita, ¿sí? Así. Supongamos que está todo bien y ustedes lo compran así. ¿Tengo que trasplantar mi planta? Yo les diría que por un año, no. Es decir, ustedes adquieren hoy esta planta, la trasplantarían recién en abril del año que viene. ¿Sí? No, yo ya entiendo esa ansiedad de que la maceta la ven chiquitita y la quieren pasar en una más grande enseguida. No. Amén de A que... veces lo que pasa también es que no les gusta esta maceta porque no es la más estética. Sí, es una maceta de cultivo, una maceta de soplo, pero el beneficio que tiene este tipo de macetas, las sopladas en donde nosotros producimos, es que uno puede agarrar la planta y tocar así. Si uno encuentra que esto está duro, quiere decir que las raíces adentro están así, sanas. Si esto está blandito como una esponja y van a abrir esto, van a encontrar raíces marrones, podridas, en mal estado. Entonces es una forma de testear. Lo que se puede hacer es tener una maceta más linda como portamaceta, cuando recién lo compran y lo quieren tener un poquito más arreglado. Pero la verdad que no es solo una cuestión de costos que usamos estas macetas, es también porque tiene un beneficio en el testeo de las raíces. Siempre con buen drenaje, todas las macetas, ¿no? Estas de cultivo tienen un agujero acá y varios a los costados. Y las otras estas tienen todos agujeros abajo. Para el Cymbidium no es necesario que tenga agujeros a los costados por el tipo de enraizamiento que tiene la planta. Lo que pasa que, bueno, para terminar un poquito, nosotros hace mucho tiempo que hacemos Cymbidium, ¿sí? Y nos educaron, ustedes, bueno, muchos me conocen, saben que soy la segunda generación en cultivo. Y me han educado, o nos educaron, que hay que tocar la raíz. ¿Por qué usamos algo oscuro? Como les dije, los Cymbidium son plantas semiterrestres, no necesitan la transparencia como otras orquídeas, pero eso es otro tema, ¿sí? En lo posible es simplemente la de tocar, y si uno está duro sabe que está tenso. Si está tenso quiere decir que las raíces están trabajando bien. En cambio, si ustedes aprietan y está blandito, quiere decir que sus raíces no están muy bien, ¿sí? Esa es la teoría de por qué usamos. No se puede hacer. En esa maceta no lo puede hacer. Como verán, este Cymbidium estaba en este tamaño de maceta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es pasarla a esta. Esta es de 3, acá en Buenos Aires, en Argentina, se la denomina de 3 litros y la vamos a pasar en 5 litros, ¿sí? Cuando compran las cortezas, por ahí vienen este tipo de bolsitas. Y siempre nos preguntan si hay que desinfectarlas. No necesitan desinfectarla porque nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Vamos a poner... Bueno, ¿y cuánto tiempo más va a durar esta planta en esta maceta? Entre 2 y 3 años, ¿sí? 2 o 3 años puede quedar tranquilamente en esta maceta. Después, hay varios mitos. Mientras hago este trabajo, me gustaría hablarle de algunos mitos, ¿sí? Cuando ustedes compran plantas en viveros o a nosotros, por un año no necesitan ponerle fertilizante, ¿sí? Nuestras plantas
ya van bastante, generalmente igual las que compran en los negocios, que son obviamente las compran en otros productores, son plantas que están bien fertilizadas. Las orquídeas, en realidad, es un poco decirles que no existe el polvito mágico. Es muy común que les vendan la planta y los fertilizantes. No está mal querer vender fertilizante, pero cuando recién compran una planta, realmente no lo necesita el primer año, porque ya vienen con un plan de fertilización intenso desde el cultivo. Acá Daniel pregunta si no le sacás la corteza vieja que está entre las raíces. No, en el caso de este trasplante no lo voy a hacer, ¿sí? Lo que sí vamos a tener cuidado es que antes de, o sea, uno lo comienza a regar, pero antes de volver a regar, en vez de poner el dedo bien en el costado de la maceta, ¿sí? En vez de ponerlo en tratar de ponerlo más en el medio donde está el sustrato viejo, ¿sí? Porque ahí va a haber, por ende, como es viejo, va a tener más retención de humedad, ¿sí? Si ustedes le ponen los dedos en el costado, va a estar más seco, porque el sustrato es nuevo. Pero en el caso ¿Pero de... por qué no le sacamos el sustrato viejo? Porque la raíz estaba bien. Las raíces y el están sustrato. bien. Aparte, si toco las raíces, bueno, esta planta, no sé si lo pueden observar, tienen los brotes de flor aquí, ¿sí? Más chiquititos, ¿sí? Acá, ¿ven? Acá. Esto sería un trasplante obligado porque la maceta estaba rota. Este es un trasplante obligado. Entonces, lo que hay que tener cuidado es eso, ¿sí? Si ustedes usan digamos, en este caso, en el caso del trasplante, como hay sustrato viejo y hay sustrato nuevo alrededor, cuando ustedes midan si tienen que regar, vieron que nosotros siempre decimos hay que poner el dedo, revisar con el dedo si está húmedo. Bueno, traten de no hacerlo en el costado, sino más bien cerca o sea, en el medio, donde está el sustrato viejo. Con eso creo que no van a tener problemas. Después preguntan... Acá tenemos a nuestros hijos, ¿sí? Nuestro apoyo. A Aaron y al apoyo logístico. De ¿sí? Narumi. De Narumi y de Aaron. Así que bueno. Alicia pregunta, ¿recomiendan el fertilizante de lenta liberación? Qué Es pues complicado. estrellado. Miren, La todo... fertilización es un tema que da para mucho más y no para un Sí, vivo. no se tendrían que... A ver, bueno, si tienen plantas ya de hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué significa de mucho tiempo? De más de 3 años, ¿sí? Más de 3 años. Y quieren probar con algún otro fertilizante, podrían usar el de liberación lenta. Yo, por ejemplo, nosotros no hemos tenido, ¿sí? Buenos resultados, ¿sí? Con los de liberación lenta. Yo siempre recomiendo los que son en forma de azúcar, los que se pueden disolver en agua. O los orgánicos, ¿sí? Como estos, ¿sí? Que ahora están hechos de guano de ave marina, ¿sí? Y no quiero decir la palabra murciélago, pero bueno, se usa. No es el momento. No es el momento, ¿sí? Espero que sea a ver, si ustedes tienen ganas de probar, ya tienen hace mucho tiempo orquídeas, lo que hace la liberación lenta es que ustedes no necesiten durante 3 meses, 6 meses o no sé, lo que fuera, no necesita que le den fertilizante a la planta, no darle fertilizante, no lo necesita. ¿Sí? Yo eso prefiero controlarlo y cada tanto darle lo que a mí me parece. ¿Está bien? Sí, esto ya está, ¿ven? Ustedes después tocan la planta, ¿sí? Lo levantan, ¿eh? Si la maceta no se cae, quiere decir que está bien plantado. Y después les voy a mostrar otro caso, ¿sí? Que es este. Ahí sí cortaríamos ahí. Ven que está bastante mal la planta. No sé si lo pueden llegar a ver. En este caso sí haría la división. Y bueno, esto voy a esperar hasta agosto, ¿sí? Porque ven que las raíces, ven acá,
esto, ¿sí? Tiene una buena malla de raíces igual, ¿cómo es? Así con la maceta abierta va a empezar a perder las mallas, pero lo voy a mantener así ahora, porque tienen algunas varitas acá. Y en agosto aproximadamente, sí, lo voy a dividir, porque está bastante, ven, que tiene muchos pseudobulbos muertos. Así que sí necesita tener lo que nosotros denominamos una toilette. Pero bueno, eso lo vamos a hacer En otro vivo en agosto. en otro vivo. No, espero que no sea en vivo, espero que... Claro, igual podemos mantener la modalidad y hacer las dos Sí, cosas. podemos mantener la encontrarnos modalidad y hacerlo. y hacer los vivos. ¿Qué más? Lo otro que preguntan, una vez que está trasplantado, ¿cuándo riego? Bien, hay varios métodos, ¿sí? Son todos buenos. Nosotros lo que hacemos generalmente cuando trasplantamos, dependiendo de cómo esté el clima, vieron que ahora empieza a hacer calor, ya está todo cerrado, lo dejamos estar aproximadamente 3 o 4 días y regamos. Hay otras personas que humedecen bien la planta, ¿sí? Humedecen bien la planta y el sustrato nuevo, ¿sí? Y lo plantan, que a mí no me parece para nada mal, me parece que también es válido. Sí, no hay una sola respuesta, pero son diferentes métodos. Si la planta está bien y estoy haciendo el trasplante, todo va a continuar con el riego normal de las otras. No voy a hacer ningún cambio con respecto a esa planta específicamente que fue trasplantada, ¿sí? La otra pregunta que siempre hacen es, cuando está en flor, ¿puedo fertilizar? Bueno, generalmente cuando empieza a estar en flor, vieron, ya ahora la época de fertilización por lo general ocurre en épocas donde los climas son más benignos. ¿Qué significa? Acá en Buenos Aires sería lo que se denomina entre la primavera y el otoño, ¿sí? Ahora ustedes saben que la semana que viene o la otra, ya desde esta semana de acá para adelante, las temperaturas que empiezan a bajar. ¿Sí? Los Invidium trabajan muy bien a partir por encima de los 11 grados. ¿Sí? Cuando ustedes tienen debajo de esos niveles de temperatura, la planta deja de trabajar. Entonces no está bueno darle algo que ella no va a tomar. Y eso hace, como no lo va a tomar, lo que hace es que ustedes degraden más el sustrato. Degradar más el sustrato implica, primero, cierta toxicidad a la planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queda agua, se mueren las raíces, bueno, lo que ocurre, ¿no? Cuando ustedes después no pueden controlarlo. Entonces, yo siempre recomiendo, si van a fertilizar, traten de hacerlo como les dije, en la primavera y en el otoño, y generalmente no va a haber mucha floración en Cymbidium. Ahora, cuando están en flor, traten de usar un fertilizante bueno. ¿Qué significa bueno? Generalmente los fertilizantes buenos son los más caros y son aquellos que tienen nitrógeno en forma de nitrito y no de urea. La urea se tiene que descomponer, al descomponerse larga un gas, ¿sí? Obviamente que ustedes no lo van a oler y no es que lo van a ver tampoco, ¿sí? Entonces eso hace que las flores abiertas, ¿sí? Con ese gas hacen que duren menos la flor. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacen, y no sería muy bueno fertilizar en época de floración, ¿sí? ¿Qué más? Pues, ¿por qué abortan los pimpollos? Pues a veces tienen el Cymbidium con la vara incipiente, más chiquitas, y se ponen amarillos los pimpollos y no abren. Bien. Los que son tempraneros abordan sus pimpollos por el exceso de calor. Después ha habido, van a ver que la temperatura juega mucho en esto. Estos que son tempraneros empiezan a alargar la vara en febrero. Claro, si hace mucho calor, van a ver que se le van a poner amarillos unos cuantos pimpollos. Después hay muchos casos, ¿sí? Vieron que ahora empieza a hacer frío, ¿sí? Y ven su planta de orquídea
ahí en el jardín o en la galería, claro, ustedes salen y sienten frío. Pero la planta estuvo, no sé, todo el año ahí, ¿sí? O estos últimos meses también estuvo ahí. Y ustedes toman su planta y ¿dónde la van a poner? Adentro. Ahí, en el caso, estoy hablando de los Cymbidium, en ese caso hay posibilidades, ¿sí? Hay posibilidades de que aborden los pimpollos o alguno de ellos, ¿sí? El Cymbidium se la banca muy bien las temperaturas frías, no, o sea, extremadamente frías, obviamente que no, pero lo que es el frío de Buenos Aires, y más si ustedes son de la ciudad autónoma de Buenos Aires o viven en las ciudades, por ejemplo, no sé, estoy hablando acá que yo soy de San Miguel o de Torcuato, están dentro de las ciudades, no pasa nada, ¿sí? Ahora, si ya viven más en algún country, en Pilar o en Escobar, que es un poco más abierto, ahí podría dejarlo dentro de la casa, pero en el lugar más frío, ¿sí? Que esté frío. No necesariamente hay que ponerle la estufita, ¿sí? Bueno, eso creo que O sea que cuando abortan los pimpollos siempre es por cambio brusco. Siempre generalmente hay un cambio, o sí. Por frío, o por mucho frío, o por mucho calor, o por cambiarlo, ¿no? De golpe, ¿sí? Como les dije, estaba en un lugar que era frío y ustedes lo ponen dentro de un lugar cálido y ahí hay posibilidades también de que aborten los pimpollos. Pero hay gente que los tiene, que cuando están abiertos los quiere tener adentro, entonces tienen que esperar que abran para ponerlos adentro. Yo diría sí, si son plantas que le florecen, No son así. Cymbidium que le florecen. No, cuando están así obviamente que no. Pero si son Cymbidium que le han florecido a ustedes, esperen que abran 2 o 3 flores de abajo, ¿sí? Y después recién ahí lo ponen ahí dentro de la casa para... O sea, así ya lo podrían llevar. Claro, adentro. algo así ya lo podrían tener en un interior, ¿sí? Y que vengan, espero que vengan sus amigos a disfrutar de las flores de sus orquídeas. Pero igual creo que las orquídeas lo que tienen, lo que a mí me gusta es eso, que no sé si es más mostrar, sino son... Lograr la floración. Sí, pero son logros personales, más que nada. Sí, creo que el que hace orquídeas lo sabe, sabe de lo que estoy hablando. Acá Sebas pregunta, pensé que el frío inducía el florecimiento de la Cymbidium. ¿No es así entonces? El frío... A ver, es otra cosa. La inducción de la floración es otro tema. Sí, la inducción de la floración no es la del Cymbidium, no es en sí el frío, ¿sí? A ver, vamos a ver primero. A los Cymbidium, ¿qué le gusta? ¿El calor o el frío? Y si tengo que elegir entre una y otra, obviamente le gusta el frío. La inducción floral se debe a una variación térmica en realidad, ¿sí? Entre el día y la noche. Eso es decir, tengo que tener frío a la noche. ¿En qué época No del año? todo el día, ¿sí? Pero Por ¿en qué época ejemplo, del ¿en qué época del año sería? En enero para los tempraneros, diciembre, arrancaremos de diciembre para los tempraneros, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En esos 5 meses tengo que tener temperaturas diferenciales entre el día y de noche de unos 10 grados aproximadamente. Eso es una de las variables para la floración de los Cymbidium. Pero no porque le dé frío. A ver, ustedes en pleno verano le dan fresco o frío a la planta de Cymbidium durante la noche y durante 40 días, entre 40 y 50 días es más o menos, si hagamos un promedio 45 días corridos, ahí la inducción les va a mejorar, ¿sí? Espero O sea, bajarle 10 grados con respecto a la máxima. a la máxima del día ¿Y bajarle. con qué brote se hace para el año que viene? Con el nuevo. Este año ya floreció de este brote. Esa inducción se va a hacer el año que viene en este brote nuevo, ¿sí? Que tiene que llegar maduro al final del verano. Porque si se da la inducción floral, pero el brote no llegó maduro, tampoco va a florecer. Por más que haga la inducción. Claro, tienen que pasar varias cosas para que se produzca una floración. Y no es el fertilizante. No, por eso es que hablé de variables de cultivo. Una de las variables de cultivo, sí, es esa, la de la diferencia térmica. Por eso es ideal que en este momento los Cymbidium estén con varas y con brote nuevo para el año que viene. ¿Sí? Claro, cuando los compren hagan eso, tengo revisen. más chances de que el año que viene tenga flor. Si no viene con el brote nuevo, no quiere decir que no tengo chances. ¿Qué hago? Le voy a tener que cortar la vara antes.
No es que somos malos, queremos que corten las varas. Tienen que cortarle las varas antes para que estos brotes nuevos salgan para el año que viene. Ayudar a la planta a recuperarse más rápido. ¿Sí? Es por eso. Sí, yo entiendo que les dure mucho la flor, ¿sí? En realidad no es algo bueno que la flor esté tanto tiempo en la planta, ¿sí? Porque, como dijo Yuki recién, la maduración de esos brotes nuevos para el año siguiente, llegue a madurar a tiempo. Más que nada por eso. ¿Sí? La planta, si no, va a gastar mucha energía solamente para mantener la flor. ¿Sí? Y va a dejar el resto en stand-by. ¿Entienden? Entonces, una vez que van a ver que ustedes cortan la flor, ese brotecito nuevo empieza a crecer rápidamente. Igual por eso, todo es viendo caso por caso, porque en Sí, las de flores obviamente. chicas la brotación es más rápida. Es más rápido. Y las de flores grandes, que van a aparecer en agosto, esos invidium de flores grandes de 7, 8 centímetros de diámetro, el pseudobulbo tiene que estar mucho más gordo. Entonces esto es más o menos un pantallazo, pero después hay que ver paso por paso. ¿Hay preguntas? Sí, sí. A ver, Aquí decime. ya vamos. Vamos a Acá ver. Mari y Graciela preguntan qué cantidad de luz, cómo riego y cuántas veces en la semana en esta época. Bien, la cantidad de luz en los invidium es aproximadamente de entre los 40.000 y 50.000 lux, más o menos para que tengan idea, ¿sí? Ahora acá, con esta, vieron, hoy está lindo el día, a través de un techo, más o menos es esa cantidad lo que tenemos, 50.000. Ahora, la cantidad de agua que nosotros calculamos para esta maceta son aproximadamente 5 litros de agua cada vez que regamos. ¿Sí? Cuando se riega, yo insisto, hay que regarla en forma abundante. ¿Sí? ¿Y cada cuánto? Y eso ya no se los puedo decir. ¿Por qué? Porque depende del microclima que tengan ustedes en sus casas. ¿Sí? Yo les puedo hablar de mi cultivo. Así como yo puedo hablar de mi cultivo, ustedes tendrían que saber, que es una parte muy importante como variable de cultivo también, ¿sí? Saber qué temperaturas tienen para volver a regar. O sea, no los tengo todavía, quiero saber bien. Lo que hago es, pongo el dedo cuando está, cuando está seco, seco en invierno, le doy agua. ¿Cuánto agua le doy? 5 litros de agua. ¿Cuánto puede pasar? Por ejemplo, una semana, 10 días. ¿Sí? Verano, cuando está levemente húmeda, riego. ¿Cuánta cantidad de agua le doy? 5 litros de agua. ¿Sí? Es decir, la cantidad de agua no va a variar ni en el invierno ni en el verano. Lo que va a variar es el espacio entre riego y riego. En verano va a ser de 3, 4, 5 días, ¿sí? Y en invierno va a ser de 7, 8, 9, 10 días, dependiendo con qué temperaturas están trabajando sus invidium en ese momento. La ventilación. Sí, obviamente tiene que ver también la ventilación. Los que estén en balcones donde hay mucho viento. Donde hay por mucho ahí viento, obviamente se va a se secar, secan mucho se más va rápido. a secar más rápido, exactamente. Acá otra de Chechu dice, si tiene vara floral, ¿le puede dar el sol? Sí, no tiene problema. Generalmente cuando hay vara floral, estamos en una época ya más bien fresca. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa fresco? La cantidad de insolación, ¿sí? Va acompañada de los vientos frescos y de los vientos fríos. ¿Sí? Es lo que nos pasa a nosotros. En verano podemos estar al sol y no, ¿sí? Porque nos quemamos. Ahora, hoy, por ejemplo, pudimos estar tomando sol, gracias a Dios, ¿sí? En el parque y no pasó nada. Porque al contrario, hasta tuvimos que ponernos un abrigo porque teníamos frío. Bueno, entonces ahora esta es la mejor época para que puedan recibir sol las plantas. Después también preguntaron dijeron que tenían 3 invidium que no les florecían hace 2 años. ¿Por qué puede ser? Puede ser múltiples los Son factores. múltiples. Uno de los factores que ocurre con las orquídeas, ya ahora generalizando, es que obviamente ustedes al comprar la planta en flor sale de un cultivo, ¿sí? Donde se le da temperatura, humedad, agua, iluminación, ventilación, fertilización, ¿sí? Están todas las variables perfectamente dadas para que salga la flor. ¿Qué pasa? Ustedes se lo llevan a su casa, donde ahí ya se rompe todo ese ciclo, ¿sí? De contención que tenía la planta y
rompe, digamos, el engranaje. ¿Sí? A veces eso, pero tampoco se asusten, ¿sí? Ustedes o los que tienen orquídeas saben de lo que hablan. En un momento las plantas se adaptan. ¿Qué significa adaptarse? Que empiezan a florecer. A veces tardan 3 o 4 años en dar flor. Siempre y cuando sus plantas estén bien, va a dar flor. ¿Sí? Ustedes... ¿Qué quiere decir que estén bien? Que sí, saquen que, brotes nuevos, que raíz saca nueva, que la planta crezca. Claro, no que crezca y decrezca, que crezca y decrezca, Claro. no. ¿Sí? Si la planta va creciendo, ¿sí? Bien, por eso siempre digo, denle mucha importancia a la planta, no tanto a la flor. Sé que suena feo, pero en realidad si ustedes pueden llegar a tener una buena planta, las floraciones van a ser tan buenas como la planta misma, ¿sí? Entonces es mucho más fácil tener una planta, mantener una planta bien que curar una planta, por ejemplo. ¿Sí? Eso ténganlo en la cabeza. Entonces traten, ya hablando generalmente de las orquídeas, de saber qué plantas de orquídeas tienen y enterarse un poco más. Yo sé que esto va a entrar en YouTube, por los canales, y lo van a ver, lo ven en todos los otros países, así como acá los de la Argentina vemos canales de YouTube de otros países, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta primero de qué países viene. Por eso yo siempre digo San Miguel, Buenos Aires, Argentina, ¿sí? En base a eso se trabaja así. Lo que es importante tener en cuenta cuando se habla en los canales de YouTube es, a ver, con cuánto de luz se trabaja, con cuánta de temperatura se trabaja, con cuánto, no sé, conductividad eléctrica se trabaja, con cuánto pH. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque cada país tiene diferente. Hay lugares en Ecuador que tienen mucha altura, o en Brasil, ¿sí? Donde tienen mucha amplitud térmica. Ahí, obviamente, es más benévolo el clima para el cultivo de ciertas orquídeas. Cosa que Buenos Aires es bastante más complicado, ¿sí? Es decir, pues nosotros vivimos en un llano. Así que no tenemos esa, por ejemplo, ¿vieron esa diferencia térmica que necesitan a la noche? Por ejemplo, en verano, ¿sí? Pero bueno, tengan todo en cuenta esas cosas, de qué país proviene la información que toman, ¿sí? Yo siempre digo, la información siempre es buena, los malos somos nosotros, que no sabemos interpretar o descifrar, ¿sí? Ciertas cosas, por eso es que nuestras plantas de orquídeas se mueren. Igual ahí, aprovechando esa pregunta, todas no podemos responder si no estamos viendo la planta enfrente, porque nos pasa mucho que nos consultan por WhatsApp. Y si la foto no es buena o si no nos mandan qué tipo de orquídea tienen, porque a veces tengo una orquídea, aprovechando para eso, para pedir... Para que sepan, hay entre 25 y 30.000 especies hay, y hay millones de híbridos. Cuando nos hacen una consulta tiene que ser específicamente de qué variedad estamos hablando y en qué condiciones está esa planta. Porque a veces me dicen, sí, está bien, y hay que ver si el está bien para ustedes es estar bien, está bien para la nosotros. planta, o para la planta por lo menos. Entonces, bueno, a veces necesitamos tener más datos para poder responder. Yo creo que esa pregunta de por qué no me florecen los Invidium es mucho más amplia y la tendríamos que ver caso por caso. Caso por caso. Si quieren mandarnos las fotos por WhatsApp, lo podemos Trataremos de responder responder. si podemos responder. Bueno, las últimas dos preguntas. Sí. Una es que mis hojas se están poniendo amarillas, el por qué. En esta época del año es normal. De Si es de los Invidium. pseudobulbos Siempre y cuando sean del pseudobulbo viejo, es normal. acá hay un caso. Los pseudobulbos viejos en otoño se ponen las hojas amarillas y después se caen con el tiempo y queda el pseudobulbo así, pero igual mientras esté turgente, como está en actividad, no se saca. Eso de la limpieza de los pseudobulbos y eso lo vamos a hacer en otro vivo en agosto cuando haya que dividir esa planta.